En el video anterior hablamos sobre los distintos tipos de lectura, a manera de saber cuáles son las distintas formas de abordar un texto escrito, de modo que podamos hacer de la actividad lectora una actividad mucho más provechosa, al mismo tiempo que ofrecimos una definición desde el punto de vista constructivista de lo que es la lectura, así como los distintos subprocesos que en ella se involucran. En este video programa y siguiendo la saga Comprensión Lectora, vamos a hablar sobre las mejores estrategias para mejorar tu nivel de comprensión lectora. Pero antes de llegar a ese punto es fundamental conocer qué es la comprensión lectora, cómo se da la comprensión lectora, así como los distintos factores, tanto internos como externos, que en ella influye o involucra. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de ofrecer una definición mucho más estricta de lo que es la comprensión lectora, vamos a explicar de qué manera se da la comprensión lectora en nuestras mentes. Para ello vamos a recurrir a dos nociones fundamentales o básicas, que son los esquemas y las teorías de esquemas. Los esquemas son estructuras conceptuales que se van formando en la mente del lector en la medida en que va adquiriendo conocimientos. Y las teorías de esquemas vendrían siendo la forma de explicar cómo estos esquemas se van formando en la mente del lector y cómo se van combinando con nuevas estructuras conceptuales que el propio lector va adquiriendo. Como ya dijimos en un principio, los esquemas se van formando en la medida en que el lector va aprendiendo. Esos nuevos conocimientos lo adquiere, bien sea de actividades lectoras anteriores, bien sea asistiendo a clase, bien observando algún tipo de documental, etc. Cuando el lector se enfrenta al texto escrito como tal, ocurre en la mente del lector, y creo que eso lo dijimos a comienzo de esta saga, ocurre una relación o un vínculo comunicacional entre el autor y el lector. Y esa manera se da mezclando o compaginando la información que ya tiene el lector con los datos que ofrece el autor, y de allí va construyendo nuevos conocimientos, nuevas ideas y puntos de vista acerca de un tema determinado. Es en ese proceso entre combinar la información que ya tiene el lector con la información que ofrece el autor y entrelazándolas para construir nuevos conocimientos, es en donde se da la comprensión lectora y es el punto focal o es la base para el aprendizaje significativo. Entonces, dicho esto, ya podemos dar una definición de lo que es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora no es más que esa actividad mental, esa actividad de naturaleza cognitiva durante el proceso lector, a través del cual dicho lector, combinando los conceptos o la información que él ya maneja con los datos que aporta el autor, los mezcla para construir nuevos conocimientos, nuevas actitudes y nuevos puntos de vista con relación a un tema determinado. A continuación, vamos a hablar sobre los distintos factores, tanto externos como internos, que pueden influir en tu capacidad de comprensión al momento de abordar un texto escrito. El primer factor es la dificultad del texto. No es lo mismo comprender, o el nivel de comprensión no es igual cuando abordamos un texto cuya narrativa y cuyo tema y cuya manera, vamos a decirlo así, de combinar las ideas es bastante familiar para nosotros, que enfrentarnos en un texto cuya narrativa y cuyo tema sea completamente ajenos hacia nosotros. Por lo menos en mi caso, yo soy abogado. Si consulto un libro de histología o un libro de anatomía humana, pues obviamente se me va a hacer muy difícil, ya que el estilo narrativo y el tema que se aborda es completamente ajeno a mi especialidad y a mis conocimientos. De manera que la dificultad del texto o la dificultad que puede ofrecer el texto en cuanto al tema, a la narrativa, al estilo narrativo
o inclusive a la terminología que emplea el autor para comunicar sus ideas pueden afectar de manera negativa o positiva el nivel de comprensión del lector, siempre y cuando que el lector o esté familiarizado con ese tipo de narrativa y terminología o no lo esté. Ese es el primer factor que puede influir en tu nivel de comprensión. En segundo lugar, conocimientos previos. Si usted tiene conocimientos previos sobre el tema que está abordando el autor, pues muy fácil puedes lograr inferir o interpretar las ideas de la misma con palabras propias. En tercer lugar, el nivel de vocabulario. Una persona que tiene un nivel de vocabulario sumamente bajo, le será muy difícil tratar de darle significado a aquellas palabras que a prima facie no logra recordar o no logra entender. Por eso es muy fundamental para el buen lector mejorar su nivel de vocabulario a través de una actividad lectora mucho más habitual, consultando el diccionario, estudiando claves conceptuales, etcétera, etcétera. Actitudes hacia la lectura es otro factor que también puede influir en tu nivel de comprensión lectora. Si tu actitud hacia la lectura es muy negativa, difícilmente vas a lograr comprender lo que estás leyendo. Por eso es muy importante que desde pequeño a las personas se le desarrolle o se le inculque el hábito de la lectura. Otro factor también que puede confluir en tu nivel de comprensión es el propósito de la lectura. Recuerda que en un video anterior hablamos sobre los distintos tipos de lectura, que no son más que las distintas maneras de abordar un texto. Es decir, si vas a abordar un texto por vez primera o cuya temática te es ajeno, lo recomendable es hacer una lectura rápida, para luego hacer una lectura selectiva y comprensiva. Entonces, dependiendo de los propósitos que tenga el lector, eso va a determinar tu nivel de comprensión. Si es un tema que realmente no domina, lo correcto es tener una idea general sobre lo que está hablando el autor. Entonces, en ese sentido, la lectura va a ser rápida. Ahora, si usted ya tiene conocimientos previos sobre lo que el autor está comentando a través del texto escrito, pues entonces en ese caso puedes recurrir a otro tipo de lectura. Eso dependerá de los propósitos del lector. Luego tenemos el interés por el tema objeto de lectura. Si el tema no le despierta mucho interés, pues difícilmente vas a lograr comprender lo que el autor está expresando a través de la obra. Por eso es fundamental, si quieres desarrollar el hábito de la lectura, buscar textos o libros cuyas temáticas sean de mucho interés y que te reporte una utilidad práctica a un futuro tanto mediano como largo plazo. Luego tenemos las condiciones físicas. Las condiciones físicas hacen referencia a factores externos como, por ejemplo, el tamaño de la letra, los interlineados, las ilustraciones, si el libro tiene ilustraciones o no. Todos esos factores, así como también la iluminación, las condiciones físicas del propio lector, pueden influir de manera positiva o de forma negativa su nivel de comprensión. Y finalmente, el estado físico y afectivo general. Un lector que goza de muy buena salud y que no tiene problemas afectivos, pues básicamente logrará comprender el texto. Pero una persona que está enferma o una persona que tiene problemas emocionales, pues difícilmente va a lograr concentrarse en los contenidos que le ofrece el autor. Estos son los factores, hay muchos, pero estos son los factores principales que pueden influir en tu nivel de comprensión. Con respecto a las formas para mejorar tu nivel de comprensión lectora, existen tres palabras clave, tres habilidades fundamentales a través de las cuales el lector puede mejorar su nivel de comprensión. La primera de ellas es vocabulario. En segundo lugar, la habilidad para identificar la información relevante que el autor comparte. Y tercera, habilidades relacionadas con la forma en cómo correlaciona las estructuras previas, los conocimientos previos que tiene el lector con la información que proporciona el autor. Vamos a conocer cada una de ellas. En primer lugar tenemos el vocabulario. Las habilidades de vocabulario son aquellas habilidades que le permite al lector poder
indagar o poder llegar al significado de una palabra determinada. Esta habilidad involucra, por ejemplo, las claves contextuales. Estas claves contextuales es la habilidad que tiene el lector de poder identificar o de poder llegar al significado de una palabra en el contexto del texto, en el contexto de la idea del autor. No sé si ustedes recordarán en primaria o en secundaria en que los profesores siempre nos recomendaban que si encontraban una palabra cuyo significado desconocía, que siguieran leyendo, porque quizás en el desarrollo de la lectura pueden llegar al significado de dicha palabra. Eso es lo que quiere decir las claves contextuales. El texto intrínsecamente te va a dar el significado de esa palabra que tú desconoces. Eso es lo que quiere decir las claves contextuales. En segundo lugar tenemos los análisis estructurales, que normalmente se da en aquellas palabras compuestas. Aquí el lector hace uso de los prefijos, los sufijos, las palabras compuestas para poder llegar al significado verdadero de dicha palabra. Un ejemplo extremadamente sencillo. Si yo uno el prefijo ex con la palabra presidente, estamos diciendo expresidente, es decir, una persona que fue presidente pero que en la actualidad ya no lo es. Eso como por ponerle un ejemplo sumamente sencillo. Yo los invito a que busquen ejemplos un poco más avanzados que les permita pues hacer ese análisis estructural de la palabra. Y finalmente el uso del diccionario. Siempre es recomendable usar el diccionario, pero como último recurso. Es importante quemar las primeras etapas. Primero el análisis contextual. En segundo lugar el análisis estructural, para llegar finalmente al uso del diccionario, ya cuando después de haber quemado esas dos primeras etapas no logras pues hallar el significado de esa palabra pues que usted no conoce. Eso es básicamente las habilidades relacionadas con el vocabulario. En segundo lugar, tenemos esas habilidades para identificar la información relevante que le proporciona el autor. En este caso sería la habilidad que tiene el lector de identificar la idea principal, las ideas secundarias, los complementos o las estructuras del texto, etcétera, etcétera. Muchas veces los maestros y los profesores pecan al momento de enseñarle a sus estudiantes las estructuras de una oración, así como la identificación de la idea principal y de la idea secundaria, el propósito de la misma. Le enseñan cómo identificar una idea principal, pero no les dice para qué deben aprender eso. Y básicamente es para lograr extraer la información relevante, de manera que compaginada con una técnica de aprendizaje que es la paráfrasis o el resumen, puedan llegar a inferir las ideas del autor, pero con palabras propias. Eso lamentablemente no lo enseñan mucho en los colegios. Por eso es fundamental saber identificar cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias y otros complementos o estructuras del texto. Ahora, otras habilidades, que estas vendrían siendo las últimas. Las habilidades relacionadas a cómo logramos combinar la información que nos da el texto con las experiencias previas. Creo que en el primer video nosotros ya habíamos comentado sobre las distintas técnicas de interpretación, la interpretación extensiva, la interpretación restrictiva y la interpretación gramatical, que son técnicas de interpretación que nos permite inferir qué es lo que quiso decir el autor en un texto, en un párrafo, etcétera, etcétera. Pero en este caso decirlo con palabras propias. Eso es lo que quiere decir la inferencia como primer recurso. Y luego tenemos la lectura crítica, cuyo concepto ya lo manejamos en el segundo video, en el cual hablamos sobre los distintos tipos de lectura. En la lectura crítica nosotros podemos analizar de manera crítica, valorar la información que nos da el autor, así como saber cuáles son las intenciones del autor a la hora de expresar una idea, si está haciendo propaganda, si la información es verdadera o falsa, si recurrió a fuentes primarias o sencillamente recurrió a fuentes secundarias o fuentes de referencia, si el autor tiene las credenciales para poder publicar un libro con un tema en específico, etcétera, etcétera. Todas estas habilidades que les acabo de mencionar, si las logran desarrollar
de manera conveniente, podrán lograr mejorar su nivel de comprensión. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. La verdad que esto me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.